pero solamente se centra en el aprendizaje del niño en cuanto al conocimiento, a su desarrollo intelectual, y se nos queda corto, de cierta forma, al concebirlo como persona. Entonces lo hacemos competente en el conocer, en el saber, pero se nos queda un poquito corto en lo que es en el ser, el desarrollo del ser humano. Tiene como protagonista el estudiante y contando que el docente siempre sea un apoyo. Aquí el docente es como ese tutor que el estudiante tiene, es como ese, como lo llamaban, sí, el tutor que iba de la mano con el estudiante, acompañándolo en ese proceso de aprendizaje, pero que surge del estudiante, no que le proponga el maestro. Y se basa en 5 principios. Recordar lo que ya sabe, reconocer que hay un conocimiento nuevo, implementarlo, es decir, ponerlo en práctica, juzgar qué tal, si le funcionó o no le funcionó, y desarrollar ese conocimiento. Por último, tenemos un modelo que se llama el modelo constructivista, y yo creo que este es el modelo que muchos de ustedes han escuchado hablar. Y el modelo constructivista se ha convertido en el protagonista de esos últimos tiempos en la educación. El estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. Cuando hablamos que se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, estamos queriendo decir que el estudiante se reconoce como un sujeto que aprende. Es él el que se interesa por aprender. Es el estudiante el que empieza a hacer preguntas que van mucho más allá de la respuesta de una teoría, sino que empieza a contextualizar ese conocimiento en la sociedad. Entonces, tenemos preguntas de los estudiantes de cómo hacer para que el agua que no es potable pueda ser consumida por mi comunidad, por ejemplo. Entonces, ellos ya a partir de problemas reales empiezan a aplicar el conocimiento que se les enseña en la escuela. Y ahí es donde cobra sentido lo que nosotros conocemos como el aprendizaje significativo. Si el aprendizaje no significa algo para el niño, sencillamente se va a quedar en conocimiento, ¿sí? Una teoría o algo que alguna vez vio. Pero si el aprendizaje atraviesa esas barreras o esas aulas de clase y se centra en cómo esto aporta a mi sociedad, cómo esto aporta a mi comunidad, cómo esto lo vivo, se va a convertir en un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo va de la mano con lo que es el aprendizaje colaborativo. Aprendizaje colaborativo no es el aprendizaje de trabajos en equipos, que muchas veces nosotros hemos visto en las escuelas que vamos a hacer un trabajo en equipo y los formamos en grupos de 4 o 5 estudiantes y por el hecho de que ellos resuelvan, no sé, una tarea específica, ya creemos que ellos están haciendo trabajo colaborativo y no es así, profes. Cuando les proponemos a los estudiantes el trabajo colaborativo, les estamos proponiendo que ellos asuman unos roles específicos, como cuando una empresa se constituye y hay un jefe, hay un secretario, hay un tesorero. Lo mismo pasa con el aprendizaje colaborativo y cada uno tiene su responsabilidad. Y después de determinado tiempo o cuando se le asigna una nueva tarea, se rotan los roles. Entonces cada uno va aprendiendo a ser muy responsable frente a la tarea que se le asigna. El pedagogo contemporáneo que nos habla del aprendizaje significativo es David Ausubel. Yo sé que ustedes han escuchado mucho lo que es a Piaget, han escuchado mucho a Vygotsky, que ellos hacen parte de este modelo constructivista. Han escuchado a María Montessori, que también la podemos meter dentro de este modelo constructivista, pero quien nos habla de esa experiencia. Es diferente decirle al niño que la manzana es dulce a que el niño pueda saborear la manzana. Sí, que le signifique, que entre también por los sentidos, que puedan vivir el aprendizaje. Entonces tenemos estos modelos. Y les quería presentar este modelo pedagógico que es el modelo de escuela nueva. Este es el modelo pedagógico que Colombia creó. Colombia no lo copió de ningún lado. Recordemos que en historia de la educación colombiana, la mayoría de los modelos pedagógicos han sido copiados, o de Chile, ahorita por lo menos hablamos del modelo de Singapur, del modelo de Finlandia, pero son modelos educativos de otros países que Colombia ha adaptado.
¿cierto? Hasta el modelo de educación cubano, por un momento, por unos años, también Colombia quiso adaptarlo. El modelo que Colombia creó para él mismo se llama modelo escuela nueva. Y es muy interesante que los profes que se están preparando para presentarse al concurso en el sector rural conozcan este modelo, porque ese es exclusivo para las zonas rurales. Ustedes de pronto no sé si han tenido la experiencia o si se han puesto a pensar cómo hace un profesor de una escuelita rural que le toque enseñar los 6 grados, porque ellos enseñan preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 6 grados, todas las áreas. Si el profesor asumiese esta tarea como un profesor gradual que planea matemáticas, que planea religión, que planea todo, yo creo que se volvería loco, o le tocaría vivir en un multiverso, ahorita de Marvel, y desdoblarse en 6 profesores para atender a los grupos, ¿cierto? Sería una locura. No sería. Entonces, no se daría este proceso educativo. Entonces, Colombia creó el modelo que se llama Escuela Nueva y es un modelo de escuela multigrado. Cuando hablamos de multigrado es que un docente atiende toda la población estudiantil. Puede ser que hayan 2 profesores en la escuela, pero estos 2 profesores van a atender varios grados al mismo tiempo y deben también cumplir con el currículo que se ha diseñado para esos grados. Este modelo se caracteriza por la dispersión de su población. Por tal razón, en las sedes donde los niños, sedes educativas donde los niños, en estas sedes educativas, los niños y niñas de 3 o más grados cuentan con un solo docente para orientar el proceso, orientarlo desde todos los ámbitos, desde la planeación, desde la ejecución, desde la evaluación, ¿cierto? Entonces, este modelo, los que están interesados en la página del Ministerio de Educación Nacional, ofrece a los docentes los que son las guías de aprendizaje por grado. Y nos vamos a dar cuenta que estas guías de aprendizaje están diseñados por situaciones donde el estudiante le va a permitir trabajar, digamos, hasta un reto. Voy a poner un ejemplo, un reto 1, pero resulta que llegó el tiempo de cosechar cacao. Entonces el estudiante puede ausentarse de la escuela, ir con su familia al proceso de recolección y cuando regrese continuar donde dejó. Es un modelo muy interesante y que los invito a las personas que se van a presentar para el sector rural a conocer este modelo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hola, profe, ¿cómo estás? Angélica de la Hoz, municipio del Copey, Cesar. Sí, profe Angélica. Profe, este modelo Escuela Nueva es muy bueno porque es hasta flexible. El estudiante aprende digamos, de otra manera. Ahí se ve también el estudiante que es como más diferente al estudiante del pueblo o de la ciudad. Sí, señora, este modelo educativo es interesante conocerlo y no solamente, bueno, yo creo que todos, porque les voy a regalar un dato curioso. El dato curioso es que en Colombia la mayoría de las instituciones educativas son rurales, profes. La mayoría de las instituciones educativas son rurales. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo prácticamente de educación colombiana es un modelo tipo escuela nueva. Son muy pocas con relación a las que están en el sector rural, son muy pocas las escuelas que están en el sector urbano. Entonces, sería bueno de pronto que lo conociéramos. La profe ha dicho algo y este modelo se caracteriza por ser flexible. Si ustedes se van a presentar al sector rural, por favor conozcan el modelo de educación en el sector rural, porque no es la misma manera como van a calificar los estudiantes. No es que el estudiante se ausentó, entonces tenemos pérdida por ausentismo escolar, porque precisamente el modelo es tan flexible que le permite ir, trabajar con la familia y regresar. Es más, es tan flexible que este estudiante que vive en Caldas, se vino para Barranca y también se matriculó a una escuela rural, puede continuar en donde estaba, porque el modelo es precisamente para todo Colombia. ¿Alguien más levantó la mano? Es que no veo. De pronto, el profe Guevara.
¿Tú qué ves allá desde la... Sí, buena, profe, yo tuve la oportunidad, la experiencia de trabajar en el Meta, en el Meta con este modelo. Resulta de que la escuela nueva se trabaja en un solo salón con todos los grados y los niños se reúnen en sus respectivos grupos y allí se les da la cartilla y ellos van desarrollando sus clases. Bueno, acá tienen una pregunta. Dice, ¿el modelo desarrollista es el mismo constructivista? Desde que yo sepa, el modelo se llama constructivista, no desarrollista. Y es el modelo pedagógico planteado por Piaget, por Vygotsky, por Ausubel, que son los de la pedagogía, bueno, Ausubel, que es el de la pedagogía contemporánea. Y es precisamente poner en práctica, ir aprendiendo haciendo, aprendiendo haciendo. De ahí el aprendizaje significativo. Escuela nueva se aprende de la propia experiencia, sí señor, porque todas las situaciones son de experiencia. Acá hacen una pregunta, pero esa pregunta es para escuela nueva. Un docente en bachillerato dicta seis de sexto a noveno todas las áreas en escuela nueva. Profe, sí. Profe Emilce, que nos tienen el... Profe, cuando yo trabajaba allá en el Meta, sí, me tocaba desarrollar todas las clases. Sí, señor. Lo que pasa es que el modelo Escuela Nueva precisamente trabaja no por áreas, sino como por proyectos integrados. Entonces se abordan todas las áreas, pero en las guías que se proponen son proyectos. Profe Janet tiene la manito levantada y la profe Angélica. Sí, profe, pues ya que... Profe Janet, háblanos durito, porfa. Profe, No, yo no le escucho. profe, pues hablando sobre lo que estaban hablando sobre escuela nueva, pues cuando pues nosotros manejamos, pues se maneja lo que es multigrado, lo que su merced comenta, y pues a veces se trabajaba, su merced que trabaja también con el PTA, digamos en la zona donde yo estoy, pues tuve... Profe, silenció el micrófono. Sí, profe, entonces nos pedían cuando trabajábamos con multigrados que trabajáramos por secuencias didácticas o por proyectos para manejar todo lo que era de todos los grados en un aula multigrado, ¿sí? No sé, su merced de pronto que trabaja con el PTA, nos solicitaban y nos orientaban los tutores del PTA con secuencias y con los proyectos. Sí, señora, efectivamente se trabajan las secuencias didácticas porque las secuencias didácticas le facilita la planeación al docente en el sentido de que si van a trabajar por lo menos los cuentos desde el género narrativo, hablar de español, pueden trabajar el género narrativo de primero a quinto y aún desde el preescolar, pero con el grado de profundización en cada nivel, digámoslo así, pero siempre va teniendo una misma pregunta, porque si no sería una locura para el docente. Imagínate, trabajar 6 grados siendo un solo docente. La profe Angélica tenía la manito levantada, ¿tiene la manito levantada? Profe, como para anotar ahí y para que los compañeros sepan que el modelo Escuela Nueva va dirigido a una población específica, que es la población en nuestra edad y la población víctima del conflicto. De ahí sí, o sea, la Escuela Nueva tiene su población. Sí, bueno, el modelo Escuela Nueva es para educación rural. Lo que pasa es que dentro de ellos, pues sabemos que en educación rural vamos a encontrar niños víctimas del conflicto y los temas, los proyectos que se abordan son proyectos muy sociales. Entonces siempre, y van a priorizar, ¿no? Van a priorizar porque ellos integran, articulan muchas situaciones. Sí señor, es para todo el sector rural. Por guías de aprendizaje. Se generan solo unas guías de aprendizaje.
Y esas guías de aprendizaje van integradas, integran las áreas, pero son guías de aprendizaje. Entonces ustedes pueden consultar, profes, en la página del Ministerio de Educación Nacional por Escuela Nueva. Bueno, hasta ahí claro. Vienen por área los libros, son unos libros de colores, ¿cierto? Unos libros de colores. Hasta ahí está claro lo de los modelos pedagógicos, de pronto el modelo pedagógico tradicional, modelo pedagógico desde el experiencial, el constructivista, que es muy diferente al cognoscitivo, y es que a veces creemos que son lo mismo y no. Entonces hoy nos centramos un poquito como a conocer lo que son modelos pedagógicos, y los invito a que cuando ustedes estén en una institución, revisen qué modelo pedagógico tiene su institución, porque eso es lo que nos va a dar claridad a nosotros de cómo vamos a empezar a trabajar. Si el colegio no tiene definido un modelo pedagógico, que debe estar definido porque eso está dentro del PI, el modelo pedagógico. Entonces, a veces decimos, no, es que tenemos un modelo pedagógico, ¿cómo es que dicen? Holístico. Y es que hacen un salpicón de todos los modelos pedagógicos, y esto no debería ser. Profe, yo tengo una pregunta, Señora, discúlpame. profe María, cuenta. Sí, profe, por ejemplo, en el colegio donde yo estoy, el modelo pedagógico es sociocrítico. Entonces, ese modelo, pues veo que como que no está, como tú acabas de decir, que es holístico, pero en realidad en el fondo, pues no se está viendo como el verdadero modelo de la institución, ¿verdad? No, exactamente, profe. Eso debería estar dentro del constructivismo, porque si es social, me imagino que parte de Vygotsky, que es el que nos habla de la pedagogía social. Sí, Pero sí. todo está dentro del constructivismo, o sea, todo ese gran modelo se llama constructivista, solo que toman una parte que es la pedagogía social. Y si su merced ve que en ese colegio los salones están organizados por filas, profe, perdieron el año. Porque ni la organización de las sillas, ni la distribución en el espacio del aula corresponde o responde precisamente a la propuesta de modelo pedagógico que tiene. Entonces, eso es como para revisar un poquito, porque el modelo que nos forma en filas es el modelo pedagógico tradicional. Bueno, Ya, profe, muchas gracias. dice, el modelo Escuela Nueva es un excelente modelo, nació en Pamplona Norte, Santander. Sí, lamentablemente en Colombia no se ha dado su verdadera importancia. Sí, profe Manuel, que nos escriben efectivamente. Dios quiera que las personas que tengan la oportunidad de estar en el sector rural, yo empecé mi trabajo en el sector rural, es una experiencia muy bonita, pero también es necesario ubicarnos en el sitio donde nosotros estamos, porque si no va a ser una locura, profe. O sea, a partir de que usted tiene que planear 11 áreas para 6 grados, ¿cuántas planeaciones haría? Entonces hay que entender muy bien el modelo pedagógico. De Escuela Nueva se les va a facilitar el trabajo a ustedes, la planeación y obviamente a los niños. Alguien decía ahorita por ahí, a ver, ¿qué diferencia el modelo tradicional del modelo conductista? A ver, alguien que nos pagó la pregunta. ¿Qué podemos encontrar de diferente? Profe, yo le puedo contestar A que ver, profe María. el modelo conductista está basado en un estímulo-respuesta, mientras que el otro modelo, ¿cuál era? Perdón. Tradicional. Tradicional simplemente se basa en una nota. Exactamente. Así que si usted en sus clases utiliza un dulcecito para premiar, utiliza, no sé, el punto positivo o el punto negativo, o si usted escribe los nombres en el tablero de los niños que se portaron mal para no dejarlos salir al descanso, usted está haciendo uso del modelo pedagógico conductista, no tradicional. Lo que pasa es que como decía ahorita, metimos a la licuadora todos estos modelos y lo que nos quedó fue muchas veces un salpicón de modelos. Entonces tocamos como un poquito de este y tocamos un poquito de este. Somos tradicionales, pero con ciertas cosas del conductismo. Cuando los niños llegan a las 7 de la mañana y hacen la formación, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, y ellos ya saben, llegan, oran, dan la información, eso es un modelo conductista. ¿Listo?
parten de ahí. Porque se van a crear a partir de unas repeticiones, una serie de repeticiones para generar la respuesta que nosotros queremos que se genere. Profe Sandra. Buenas noches, profe. Le habla Sandra Méndez desde Neiva. Y yo tengo la siguiente pregunta. Pues yo la verdad trato de utilizar precisamente algo de ese conductismo, primero que todo para, digamos, motivar. Yo trabajo con niños de cuarto, quinto, sexto y hasta 11. Y la verdad es que a veces a uno le toca utilizar un poquito de los puntos positivos, un poquito de quitarles el descanso, un poquito de todo, porque sí, a veces como que se queda corto solamente o sea, quedarse con una sola línea, ¿cierto? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿eso está mal? No, no, Sandra. Recuerden que los modelos pedagógicos no están bien o mal, son modelos pedagógicos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo, Ivonne Jiménez, voy a hacerlo así a título personal, yo sí creo que en los primeros grados debemos utilizar un poco lo que es el modelo conductista. Cuando tú creas un hábito de estudio en los niños desde pequeños, y eso haría parte del modelo conductista, ya se le va a facilitar muchísimo, estando en bachillerato, tener autonomía. Pero un niño de preescolar, digamos un niño de primero, la autonomía hay que enseñársela. Sí, de por sí tú, si tienes hijos, o bueno, los que tienen hijos de 5 años como yo, si ellos llegan y tú les dices, hay que hacer esto, quítate el uniforme, cuélgalo, ven a almorzar, ahora vamos a hacer tal, ese es el tiempo, las tareas, tal cosa, el niño no va a crear ese hábito. Y más adelante, pues vamos a tener problemas por eso. Pero si le empiezas a trabajar eso, que son hábitos, y los hábitos se enseñan a través de una serie de repeticiones, es decir, del conductismo, no, no se va a generar en ellos, ¿listo? Entonces, si te funciona, hazlo. Hay niños que funcionan así y hay personas que funcionan así. El problema es cuando más adelante no se les llega a quitar el estímulo y entonces el estudiante o nosotros hacemos cosas por lo que nos vayan a dar, más no siendo conscientes del mismo proceso. ¿Ves? Entonces, hay que generar eso. Nosotros lo utilizamos, o sea, no está mal, no voy a hablar que ningún modelo pedagógico es malo, el modelo tradicional en su momento fue malo, de hecho, ustedes y yo fuimos educados en el modelo pedagógico tradicional. Aprendimos, sí, que lo que pasa es que ese modelo llevaba otras cosas. Recordemos que habían castigos físicos y castigos severos. Los estudiantes no se veían como estudiantes. Entonces, Colombia ha tratado de dar un poco la vuelta a esa concepción de quién es el estudiante. Lo que pasa con el modelo pedagógico constructivista es que ya el niño debe tener cierta madurez y cierta autonomía. Entonces es como si tú le llegaras a preguntar a un niño de preescolar, por ejemplo, bueno, ¿qué quieren aprender hoy? A veces, no, que desde la experiencia, sí, pero ¿qué quieren aprender hoy? ¿Será que el niño de preescolar, el niño de primero te va a decir, profe, hoy quiero tal cosa? Sería muy raro, pero si ya venimos trabajando en este modelo, el niño sí lo va a hacer fácilmente. De lo contrario, vamos a tener niños callados donde el profesor va a seguir trabajando. ¿Listo? Dice acá, trabajo en el sector rural, acá se trabaja con Escuela Nueva. Es muy excelente este programa porque los niños aprenden y dan sus propios conceptos. Importante manejar su estructura, que son las ABCD. Sí, señor. Hay que conocer muy bien las cartillas y la estructura de la cartilla. Modelo dialogante. Creería que este modelo, profe Sandra, va dentro del mismo modelo constructivista y del modelo constructivista utiliza el aprendizaje significativo. Sí, porque es donde el estudiante cobra. El modelo dialogante es precisamente, me imagino, que es estar hablando con el estudiante, conversar con ellos, lo que hacían los primeros filósofos, ¿cierto? Que el método mayéutico de estarles preguntando, de estarles diciendo, y se va construyendo el conocimiento. Ellos mismos van cayendo en cuenta de lo que es el conocimiento o cómo se construye. Ahora, hay que ser claros, hay cosas que son las teorías que hay que enseñarlas, ¿sí? El estudiante
cae en cuenta por lo menos que la multiplicación es el resultado de una suma repetitiva, pero el concepto de multiplicación hay que enseñarlo a los estudiantes, porque a veces partimos como de un ideal, como bueno, entonces que el estudiante desde lo que él quiera, desde lo que piense, aprenda solo lo que él quiera aprender. Y no, por eso el Ministerio de Educación Nacional también da unos lineamientos, que es lo que se espera que el estudiante básicamente aprenda en la escuela. No estamos como tan acostumbrados un poco a lo que es la autonomía, como para dejarle esa libertad de decir al estudiante lo que quiere o no quiere aprender. El Ministerio de Educación Nacional brinda unas orientaciones. En lo que nosotros tenemos que pensar es desde qué modelo lo vamos a aplicar. Y el modelo constructivista, profes, también incluyen, el modelo es el constructivista, pero la estrategia pedagógica son las secuencias didácticas, son la pedagogía de proyectos, los talleres, los laboratorios pedagógicos, ¿sí ves? Una cosa es el modelo y otra cosa es la estrategia o la herramienta que yo voy a utilizar para aplicar ese modelo. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí está como claro esto y yo espero que de verdad haya sido como productivo y aclarante para ustedes. Los DBA son los mismos para los estudiantes de la zona urbana y rural. Sí, profe Tatiana. Los DBA son documentos orientadores del Ministerio de Educación Nacional para todos los estudiantes de Colombia desde preescolar hasta 11 grado, porque preescolar tiene los DBA de transición. Entonces, por eso se supone que un estudiante que estudia en el Meta se mude a La Guajira y está en grado tercero, si llega a La Guajira, allá también va a haber lo mismo que debería estar aprendiendo allá en el Meta, porque los conocimientos, los aprendizajes por cada área son los mismos para todo Colombia y esos son los que orientan los estándares básicos de competencia y los DBA. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto para continuar con la presentación? Es lo mínimo que deben aprender los estudiantes en Colombia en grado determinado, pero se tienen en cuenta las mallas curriculares para llevar a cabo los DBA. Bueno, profe Doris, ¿su merced qué entiende por mallas curriculares? Profe Doris. ¿Los DBA también los trabaja en el sector privado? Sí, sí, señorita, los trabaja, profe Diana Martín, los trabaja en el sector privado. Le hacía la pregunta a la profe Doris porque habla de las mallas curriculares. Recordemos que las mallas curriculares las diseñamos nosotros los docentes en la institución educativa. Nosotros tomamos como referencia los estándares básicos de competencia y los lineamientos, que son los dos documentos bases del ministerio. Los DBA son otro documento como referente, precisamente porque aterrizan, pero los lineamientos son generales, es donde está la parte epistemológica, digámoslo así, o conceptual del área. Los estándares básicos de competencia que están organizados por grupos de grados y nos dicen qué aprendizajes o qué competencias, como su palabra lo dice, van a lograr los estudiantes cuando finalicen un ciclo. Un ciclo que es de primero a tercero hay un ciclo, cuarto y quinto es otro ciclo, entonces siempre se evalúa el ciclo final, el grado final, tercero, quinto, séptimo, noveno y 11. Por eso ustedes también se dan cuenta que las pruebas saber que elabora el Ministerio de Educación Nacional o que el IFES prepara con dirección del Ministerio de Educación Nacional son precisamente para esos grados donde hay corte de ciclo. Y los DBA son un documento referente que nos aterrizan un poco más qué es lo que se debe, cuáles son los aprendizajes y las evidencias de los aprendizajes por grado, no por grupos de grado, sino por grado. Mientras los estándares están de primero a tercero, los DBA sí los encontramos, DBA para primero, DBA para segundo y DBA para tercero. Las mallas curriculares, profe, son las que ustedes diseñen en la institución educativa. Entonces, usted coge el plan de área y dentro del plan de área organiza la malla curricular por periodo y dentro de eso ustedes van a contemplar
qué aprendizajes, cuáles son los contenidos de esos aprendizajes, cuál es la estrategia de evaluación, cómo lo va a enseñar, en cuánto tiempo, y ahí es donde le aparece el periodo de este a este, ¿listo? Eso es una malla curricular, que es de pronto muy diferente a las mallas que el ICFES saca cuando hace una evaluación. Esos son unas mallas que nos orientan, pero desde la prueba que ellos elaboran. Y recordemos que las pruebas que se elaboran no son de todas las áreas, solamente son para matemáticas y para lenguaje. Y en los grados de quinto y de bueno, bachillerato aparece competencias ciudadanas y aparece ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, que quería hacer como la aclaración. Son herramientas que nos ayudan para apoyarnos. Exactamente, profe, son herramientas de apoyo, son extras, son adicionales. ¿Listo? Profe Elena tiene la manito levantada. Buenas noches, sí señora. Quiero hacerle una pregunta. En la evaluación, en el modelo constructivista, la evaluación más apropiada, me gustaría saber cuál es. Pues nosotros trabajamos en el colegio el modelo constructivista y estamos aplicando la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Me gustaría saber si estamos bien. Sí, sí, señora, claro, porque es que el decreto de evaluación contempla, el decreto de evaluación en Colombia contempla esos dos tipos de modelos. Lo que pasa es que en el modelo, en la evaluación formativa, es lo que le dice a usted, ahí donde aparecen los indicadores de desempeño, cómo el estudiante lo está haciendo, y es cuando aparecen las escalas. Es que ya, entonces, cuando el estudiante lo hace bien, que sacó el 100, digámoslo así, se califica hasta 100, sacó el 100, le aparece que el estudiante lo desarrolla, ¿cierto? Bien. Pero si sacó 80, entonces la formulación de ese indicador de desempeño no es que lo hizo bien, sino que la mayoría de las veces realiza correcto, listo. Pero si lo hace con dificultad, el estudiante se le dificulta y ahí vamos haciéndolo. Ese tipo de evaluación sí está bien, profe, porque nosotros hay una escala valorativa dentro del decreto y hay que asignarle un número. Pero lo importante aquí es que la evaluación formativa, y yo creo que ustedes todo lo tenemos, ¿no? En las instituciones, contemple la evaluación del profesor, pero también hay una parte que se llama autoevaluación. El estudiante también evalúa cómo está su proceso, cómo le fue a él, porque es que se pone en 100, digámoslo así, pero para eso se diseñan los criterios de evaluación. Cuando un estudiante realmente obtiene 100, cuando obtiene 80, cuando obtiene 70, cuando obtiene, etcétera, etcétera. Pero los dos sí, dentro del modelo constructivista, lo que pasa es que hay que hacerlo consciente de la nota. Cuando yo digo la nota, no es, ay, le fue mal, perdió, sino porque sacó lo que sacó. Ahora sí, ¿quién me está hablando? Rafael. Buenas noches. Profe Marcos. Hola, profe Marcos, buenas noches. Dios la bendiga, muchas gracias por el espacio. Profesora Ivonne, le hago una pregunta. Esos DBA, ¿dónde los puedo encontrar? Disculpe. Ingresas a la página del Ministerio de Educación Nacional o pones Derechos Básicos de Aprendizaje y ahí te deben arrojar en internet. Si no los tienen, yo se los voy a compartir al profe y al profe Guevara para que se los haga llegar a ustedes, porque he escuchado que a veces se meten en la página del Ministerio y no les permite descargar. Por eso le pregunto. Muchas gracias, profesora, le agradecemos mucho. Ahorita yo les comparto entonces por aquí los documentos. Voy a hacer una aclaración respecto a los DBA de lenguaje y de matemáticas, y acá la profe Doris, pilosísima. Ustedes van a encontrar que dice B1 y B2. Resulta que el volumen 1 fue el primer ejercicio que se realizó, ¿sí? Y luego sacaron el volumen 2 haciendo la revisión, haciéndole mejoras. Entonces, digámoslo así, que los DBA que se utilizan es el que dice B2 en el caso de matemáticas y lenguaje. No es que existan dos libros de derechos básicos de aprendizaje, no. La versión 1 se le hizo mejoras, entonces utilizamos la versión 2. ¿Listo? Yo ahorita se los comparto. Profe Rafael. Buenas, señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Le habla Rafael Pereira de acá de Cartagena. Señor, una duda que siempre he tenido, ¿qué diferencia hay entre los planes de área y una malla curricular? La malla curricular, profe, solo contempla, espérate, voy a buscar una acá y les voy a mostrar para que...
Ay, no, tampoco. No, Las mallas curriculares solo contemplan la organización por periodos. Son los cuadritos, yo lo llamo así, son los cuadritos, donde aparece periodo 1, docente, el área, mientras que el plan de área ya es un documento completo. Espérate. Y esa malla curricular, perdón, profesora, sería como... ¿El preparador? ¿Cómo? Profe, ¿la malla curricular vendría a ser el preparador? No, señora. No, no, no. El preparador de clases es muy diferente. Pienso yo, disculpe, profesora, que sería más bien la programación como tal o los ejes temáticos, esa malla curricular. Pero espérame, ya voy a abrir porque es que si lo reducimos a los ejes temáticos, entonces no es la malla curricular. Ok, gracias. Espérame que ya estoy acá abriendo una copia que tengo. La que se abrió. Es que si lo hacemos solamente, entonces hay algunos profesores que acostumbran a sacar la lista de contenidos y ya esa es su malla curricular, y no. Profe Maritza, el planeador no es, el planeador es muy diferente porque el planeador es lo que tú vas a, bueno, depende de cómo planees, puedes planear. Por eso la profe María ahorita hablaba muy bien, María creo, de las secuencias didácticas que me parecen espectaculares porque tú puedes planear un periodo completo con secuencias didácticas. Pero si tú haces una planeación diaria, entonces diariamente en un cuaderno tienes que escribir lo que vas a hacer. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Qué material vas a usar? ¿Cuáles son los recursos? Por clase. Si lo haces por secuencia didáctica, entonces lo utilizas para las secuencias didácticas. Si lo quieres hacer semanal, quincenal, mensual, también. Eso va a depender también de cómo el colegio pida. Los coordinadores, voy a hacer acá una aclaración. Los coordinadores están en la potestad, para los profesores, están en la potestad de poder pedir planeadores. De hecho, es una de las funciones de ellos. Entonces, hay algunos docentes que se molestan si los coordinadores les llegan a pedir la planeación. No, profes. De hecho, cuando ustedes ya ingresen al sistema, se van a dar cuenta que todos los años los profesores que somos 1278 nos evalúan y dentro de las contribuciones o dentro de las evidencias de trabajo van a ser los planeadores de clase. Y eso sí ya es el estilo del profe. O sea, yo planeo, voy a utilizar este juego, esta herramienta, esta cosa, es muy personal. Pero ahí es donde también entra en juego los equipos, cómo planeo con mi equipo, que si somos 5 profesoras del grado tercero, podemos organizarnos para que no todas las 5 planeemos las 11 áreas, 12 áreas, sino que si yo soy fuerte en español, planeo la de español, si Franita es fuerte en matemáticas, planeo la de matemáticas, nos reunimos, revisamos, etcétera, y etcétera. Voy a compartirles una planeación, sí, para que vean un momentico que el profe me estaba preguntando. Bueno, esta es de mi colegio, ¿la están viendo? Ese es el plan de área de matemáticas del 2020. Si ustedes se dan cuenta, mire, solamente este documento como plan de área tiene 110 páginas. Entonces, miren que el plan de área es gordito, llamémoslo así. Voy a ampliar un poquito acá. Y aparece la presentación del área de matemática, los docentes que la conforman, de primaria, quién es el jefe de área, etcétera y etcétera. ¿Listo? El área. Todo esto hace parte del plan de área. Mira, acá aparece el modelo constructivista, que es lo que yo les decía, debe aparecer explícito, que es lo que va como hilado a lo que es la visión del colegio, el aprendizaje significativo. Todo esto, profe, hace parte cómo se evalúa, los criterios de evaluación, 50% de lo cognitivo, y eso va también hilado con el CIE, ¿no? Pues nosotros hacemos evaluaciones acumulativas, se les da un porcentaje también a las evaluaciones acumulativas, las estrategias para estudiantes que necesiten apoyo, aquellos que perdieron áreas, que utilizamos. Y aquí, el área de matemáticas, ¿cómo está organizada?
Ya aquí empezamos con las mallitas. Espérate un momentico. Voy a poner más pequeño. Esta para nosotros, profe, sería la malla curricular de matemáticas. Estándar, entonces tenemos área matemáticas, la asignatura matemáticas, grado séptimo, porque recordemos que en ciencias naturales, por ejemplo, tenemos área ciencias naturales, asignatura química o asignatura física, que eso ya es diferente, el grado. Pero esas son las competencias de las áreas por grado, que todo va ahí. Y para el grado primero, miren, esto es la malla curricular. Grado primero, el estándar de competencia, el contenido, bueno, acá está el 2020, acá estamos hablando ya no de contenido, sino de aprendizajes, los indicadores de desempeño y los criterios de evaluación. Esto es lo que yo tomo, por ejemplo, este es del segundo periodo, acá dice segundo periodo, grado primero, segundo periodo, entonces, bueno, nosotros en el colegio tenemos solo 3 periodos, entonces, en el segundo periodo, voy a enseñar mayor que, menor que, adición, sustracción. Lo tomo de ahí para yo hacer mi planeación de clases, que esa ya la maestra, si quiere, la lleva en el computador, en un cuaderno o algo así, que tendrá el formato, o las instituciones educativas brindan el formato para la planeación. Si yo solamente dejo esta parte que es contenido, esta que está acá, mire que le voy a quitar vida a mi malla curricular, porque me hacen falta los estándares de competencias que estoy abordando, los indicadores de desempeño y los criterios de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, este plan, ¿qué no tiene? DBA. Exactamente, profe. Este plan no tiene los DBA, porque este es un de documento aprendizaje. del 2020 y tocaba hacerle unas reestructuraciones, unas adecuaciones, y eso es lo que se hace siempre en las semanas de desarrollo institucional. Entonces ya se hicieron las adecuaciones, es lo que yo no soy del área de matemáticas, no lo tengo a la mano. Señor, también le falta. ¿Quién me Las habla? matrices de referencia. ¿Cómo? De referencia. No, las matrices de referencia son un documento del ICFES, y es que ahí es donde yo estoy haciendo la aclaración, profes. ¿Cuáles son los documentos orientadores del Ministerio de Educación? Mire, tenemos que entender dos cosas. Una cosa es el ICFES y otra cosa es el Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? Quien nos orienta a nosotros es el Ministerio de Educación Nacional. El ICFES es esa empresa, digámoslo así, como un bracito que se encarga de hacer evaluaciones para medir. Obviamente ellos van a medir los procesos de los estudiantes, pero si nos orientáramos a solamente lo que mide el ICFES, entonces quitaríamos la área ética, religión, artística, educación física, porque ellos no evalúan esas áreas, evalúan únicamente las fundamentales. Entonces, el ministerio, ¿cuáles son los documentos del ministerio por el que nos guiamos? Lineamientos, estándares, y tienen un documento de apoyo que se llaman DBA, que los DBA pueden ser modificados el otro año, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que estar pendiente de las actualizaciones, como las leyes, de las actualizaciones. Las matrices de referencia son un documento de ICFES. ¿Listo? Entonces dice, mire, cuando nosotros diseñamos la pregunta de la prueba saber grado tercero, queríamos hacer esto, medimos esto, pero mire que es no del ministerio, sino del ICFES. Está como ahorita con las que están aplicando las evaluaciones. Evaluar para avanzar, ellos también tienen unas mallitas que nos van a facilitar comprender a nosotros los que ellos están preguntando. Por eso, nosotros no entendemos muchas veces cómo es que se estructura la prueba. Si ustedes han detenido en leer las mallas de aprendizaje, las mallas del ICFES, ahí no les dicen, él estudia, no sé, identifica el verbo en una oración, sino que le aparecen cosas como, identifica la estructura del texto. Y uno se queda como, uy, pero yo cómo enseño eso en español, ¿cómo así que identifica la estructura del texto? Pero cuando yo ya me voy a los DBA, me está diciendo que hay 5 o 6 tipologías textuales que yo debo enseñar. El texto informativo, el texto narrativo, el texto lírico, el texto dramático, el texto expositivo, el texto instructivo, ¿cierto? Y que el niño me sea capaz de identificar que esto es un poema por su estructura y que esto es una carta por su estructura y que la carta hace parte del texto informativo, uy,
eso ya son unas competencias avanzaditas. Eso es lo que evalúan las matrices de referencia. Yo las puedo tomar como referencia, como la palabra lo dice, referencia, pero no quiere decir que sea el documento orientador del Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, tú la puedes consultar. De hecho, tú puedes entrar ahorita, voy a ponerles aquí en el chat algo que se llama, voy a poner cápsulas para aprender, acá, para aprender, y ustedes se van a dar cuenta de modelos de planeaciones que aparecen ahí, que están orientados o diseñados según los estándares básicos de competencia. Entonces lo pueden buscar ahí les va a aparecer toda primaria para el grado de 1º a 5º, de 1º a 11. Entonces es como una referencia. Por favor, que hoy les quede claro, para cerrar este comentario, que una cosa son los documentos del ministerio y otra cosa los del ICFES. ¿Listo? Del Ministerio de Educación Nacional tenemos lineamientos, orientaciones de las áreas, estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje, pero como un documento que apoya, que ayuda, digámoslo así, a tener la idea más clara de las áreas. Y por otro lado tenemos el ICFES con las matrices de referencia, ¿vale? Son las mismas de Computadores para Educar y Colombia Aprende. ¿Cuál? Las cápsulas para aprender, no, profesores, están organizados por área, matemáticas, ciencias, sociales, lenguaje, y toman un DBA y con ese DBA preparan una clase, llamémoslo así, o una secuencia didáctica. Sí, en efecto es así. Así viene también en los computadores que manda el Ministerio de Educación, vienen esas cápsulas para aprender. Eso es lo que quise de pronto explicitar allí. Y en Colombia Aprende también conseguimos estas mismas cápsulas para... Cápsulas para aprender. Si de pronto alguien quiere ayudarse con lo de la planeación y ver cómo es un modelo de planeación, ahí mismo lo pueden encontrar. Profe Luis Fernando, tiene la manita levantada. Gracias, profe Diana. Bueno, por lo general, según lo que yo entendí, la malla curricular es como un resumen de lo que es el plan de área. No, profe, la malla curricular no es un resumen del plan de área. La malla curricular es la estructura por periodo de los aprendizajes, llamémoslo así. Entonces, primer periodo, como esa organización. En el primer periodo vamos a aprender esto, esto y esto y esto, y esto está relacionado con los DBA y está relacionado con los estándares básicos de competencia. Y este es el indicador de desempeño que vamos a evaluar y estos son las estrategias o los recursos que vamos a utilizar. Eso es lo que contempla. No es el resumen del plan de área, porque recuerden que yo les dije, ustedes pueden tener la malla curricular del primer periodo en una hojita, una hoja carta, una hoja oficio, pero el plan de área contempla otras cosas como los criterios de evaluación, los objetivos del área, quienes conforman el área, etcétera, etcétera, que sí lo tenemos como documento, pero en el momento de nosotros hacer una planeación nos centramos solamente en la malla curricular. El plan de área fue lo que nos mostró hace rato, ¿cierto? El libro ese grandote. El libro ese grandetote de 100 y pico de hojas. Sí, señor. Todo eso conforma el plan de área. Es más, ahí también están contemplados los... es que solamente creemos que se le hacen... ¿cómo es que se llama eso? Documentos de apoyo, documentos... Ay, se me olvidó el nombre, perdón. Cuando un estudiante pierde las actividades de refuerzo para un estudiante y no solamente se contemplan para ellos, profe. Su merced puede tener en su salón de clases un estudiante que esté en un concurso de, no sé, una Mariana Pajón, puede tener en el salón de clase. Y esa Mariana Pajón se tuvo que ausentar porque tiene una competencia. Y se fue. Ella es deportista y al ser deportista, para ellos también es, gracias, profe Ligia, los planes de apoyo. Ella también puede desarrollar un plan de apoyo. No solamente es para los estudiantes que van perdiendo, sino para aquellos que en el momento no están en la escuela, pero que necesitan presentarse. Aquí en Barranca tuvimos una situación
de unos estudiantes que pertenecían a la ¿sí? de fútbol. Y resulta un profe diciendo que no, que una competencia, estaban jugando un partido de fútbol, y para ellos también van los